A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Educar a un hijo es uno de los retos más difíciles que existe. No hay fórmulas mágicas. Si queremos educar con conciencia, nos vamos a topar con nuestras luces y con nuestras sombras. A pesar de que nuestros padres lo hicieron de la mejor manera que supieron, nosotros fuimos criados en otro modelo distinto y seguimos arrastrando heridas emocionales que nos han alejado de nuestra esencia. Hoy hablamos de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa tiene que ver con los principios y valores que practicas a diario con tus hijos. La crianza respetuosa se basa en entender al niño y sus necesidades. A menudo se ignoran estas necesidades y se pasan por encima. La crianza respetuosa se centra en empatizar con el niño y darle voz, aquella que él no puede expresar porque no sabe o no puede. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos los principios de la crianza respetuosa, aspectos importantes como el juego, el desarrollo del arte, la música, que son fundamentales para formar niños sanos, formar niños emocionalmente estables y dejarles un mejor mañana y una mejor sociedad. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Tradicionalmente, el mes de junio se concibe como el mes de los niños, el mes que se dedica hacia rever a esta etapa de la vida de las personas que es muy importante y es donde se forman y se construyen todo lo que va a ser a futuro la persona. Ahora vamos a hablar justamente sobre esta importancia que tiene el ubicar aspectos de la crianza respetuosa, de considerar al niño como un ente activo y participativo en todo su proceso también de desarrollo y cómo la familia puede ir ayudando, puede contribuir a que este proceso se dé de la mejor manera. Y una de esas inquietudes que usualmente los padres tienen en esta tarea de educar a sus hijos es formar hábitos. Y a veces hay hábitos que se quejan los padres cuando son los chicos un poquito más grandes. No le gusta leer, no le gusta este tipo de actividades. ¿Cómo formamos esos hábitos? ¿Cómo desarrollar el hábito de la lectura? ¿Y cómo esta va a tener un impacto en el desarrollo de los niños? Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos ya junto a nosotros a Yanira de la Cadena. Ella es psicóloga y es experta en todo lo referente con la atención infantil, con la crianza respetuosa, la crianza de los niños. Y qué mejor que ella para que nos cuente sobre esta temática. Yani, bienvenida. Gracias por estar otra vez aquí en Psicolife con nosotros. Muchas gracias, Eli, por la invitación y también por hablar de este tema tan bonito que creo que es muy importante en el desarrollo de los niños, que es hablar justamente del lenguaje y cómo promover prácticas que favorezcan a este desarrollo. Y una de estas definitivamente es la lectura. Entonces, pues sí, ahora... Mira que justo hace poquitos días circulaba en las redes sociales un ranking de la cantidad de libros que leen los países, ¿no? Per cápita, es decir, cuánto lee cada habitante de un país. Y países que tradicionalmente uno pensaba que leían mucho, como Argentina, por ejemplo, leía un promedio de 1,5 libros al año su población. Colombia leía un poquito más, pero Ecuador ni siquiera estaba en la lista. Entonces eso preocupa, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que una sociedad que no lee es una sociedad que no desarrolla esa capacidad de ser crítico frente a las situaciones, de asumir posturas, que no descubre el mundo que nos proporciona justamente la lectura. Y hablar de la lectura entonces implica formar ese deseo, ese gusto desde que son pequeñitos. ¿Cómo ir haciendo esa práctica? Sí, justamente cuando comentabas de los datos, pensaba en que la lectura tiene que aproximarse desde edades tempranas.
Porque de esta manera vas a ir generando hábitos, ¿no? Hábitos y también intereses en los niños de buscar temas que les sean para ellos de importancia. ¿Cómo formamos ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos desde que son pequeñitos? Muchas personas o muchas creencias, mitos que hay alrededor de la lectura es que los niños pequeñitos, estoy hablando de bebés, no leen. Entonces, ¿que para qué se los va a leer a los bebés? Y eso es un mito porque sabemos que la lectura, cuando lo hace el padre, es posible que el bebé pueda ir captando todos estos códigos de lenguaje que van más allá de las palabras. ¿Sí? ¿Cuáles son estos códigos de lenguaje? Ellos pueden captar la expresión gestual, pueden captar esta expresión corporal, el tono, la intensidad que estás poniendo en las palabras. Y esto les permite insertarse en este mundo maravilloso de las palabras. Por eso es tan bonito cuando pensamos en cómo apoyar a los padres a través de la lectura de cuentos para que desarrollen habilidades en los niños. Pensar que los papás son quienes van a necesitar recurrir a ciertas herramientas, ¿no? Lo que te digo, a ver, estoy aquí como un libro y este libro me está mostrando imágenes, me está mostrando colores, me está mostrando palabras. ¿Cómo voy a transmitir estos mensajes a mis pequeños? Entonces ahí surge también algo que considero que es necesario saber, los materiales que son adecuados para estimular la lectura. Y ahí me estoy refiriendo básicamente al libro como tal. El libro es potente, el libro es maravilloso, el libro es abrirte las posibilidades de entender, de comprender lo que vas a ver en tu realidad o lo que te imaginas o lo que recreas, ¿no? También de tu cotidianidad. Y cuando son pequeñitos los libros, más allá de ser coloridos, y muchas veces yo diría que la calidad no depende exclusivamente del color y de los sonidos que hacen los libros, sino de la historia que éste va a contar y cómo el padre se va a predisponer para contar esta historia. Eso te puedo decir como en un término general, porque si un papá no está predispuesto para leer, no va a tener una buena relación con la lectura para su niño. Entonces, yo quiero aclarar dos aspectos que son importantes. Uno que tú mencionabas, que decías, no es necesario que el niño sepa leer para introducirle a la lectura, sino mucho antes, ¿no es cierto? Ponerle en contacto con los cuentos a través de la lectura con el papá, y eso implica desde los primeros años de vida del niño. Eso como un aspecto importante. Pero también tú nos dices, bueno, esta predisposición para leer y el material. Es decir, que no nos sirve, por ejemplo, el que yo tome el celular o la tablet, busque en YouTube un cuento infantil y diga, bueno, aquí está el cuento narrado y con eso voy a empezar a desarrollar el gusto por, no sé, claro, por la lectura, sí, por los cuentos, pero también se va consumiendo información visual. Este tipo de lectura no va a ser la apropiada, sino lo que tú nos decías, el libro como tal, el físico como tal, y esta disposición de los padres para ello. Sí, me parece importante el libro como tal físico, pero también hay aplicaciones que son muy bonitas que puedes leer los libros en una tablet, pero necesitas esta mediación del adulto. Y la mediación es la importante, porque lo que te decía, ¿no? Cuando le vas a narrar un cuento, tienes que ponerle esta intención en las palabras. Entonces, no sé, si vas a contar del sol y que el sol sale por la mañana y que en la mañana detrás de las montañas se escondía un pajarito, etcétera, le vas a ir creando estas imágenes a partir del lenguaje. Y estas imágenes que se crean en el niño son las que le van a ir aproximándose al lenguaje. ¿Sí? Es ese acto mágico, yo diría, la lectura. Es un acto mágico de leerle a un niño. Pero también te decía y te hablaba esto de la importancia de la predisposición. Porque si un papá no está predispuesto para leer y hace una lectura mecánica,
esto no le aporta con mayor información a nuestro pequeño. Pero sí es importante que los papás en general sepamos que existen diferentes prácticas que pueden ir apuntalando el desarrollo del lenguaje de los niños. ¿Qué momento es el momento apropiado para leer? Tal vez, porque muchos papás dicen, bueno, yo le leo, por ejemplo, en la noche, antes de dormir. ¿Hay un momento apropiado o cualquier momento puede ser un momento rico para la lectura? Bueno, creo que todo momento es apropiado para generar un momento de compartir la lectura con los niños. Pero definitivamente al momento de dormir es ese momento especial, porque va a estar cargado justamente de poderle comentar a tu hijo lo que han tenido que vivir en el día, de cerrar la rutina y de comenzar nuevamente. Dame un minutito, ¿ya? Ya. Entonces, justamente cuando llega la noche, es ese momento en donde puedes ir como cerrando también con un cuento. Y cerrarle con un cuento al niño es regalarle presencia, ¿no? Es regalarle la posibilidad de que el niño, después de haber tenido muchísimas actividades que ha tenido en el día, tenga la posibilidad de interactuar con sus padres. O con alguien referencial, porque no siempre los papás son quienes leen los cuentos. A veces son los abuelitos, a veces son los tíos o los hermanos mayores. Ahora, Yani, tú nos dices, claro, este espacio, ¿no es cierto?, de que el adulto le lee el cuento al niño, bueno, tiene sentido y cobra sentido cuando el niño es pequeñito, digamos, está en la edad preescolar. Pero a veces ocurre también que cuando ya los niños empiezan el proceso de la lectura y de la escritura, y están sobre todo en esos primeros años, hablemos de segundo, de tercero, de básica, que están todavía tratando de decodificar las letras, tratando de entender el sentido de lo que leen, y los papás dicen, bueno, yo voy a hacer que lea el cuento de noche, pero que lea él. Entonces el niño recién está como que dando esos pasitos en la lectura, y empieza ahí también a veces una suerte de rechazo, ¿no? Porque es que no quiero leer el cuento. O sea, a mí me gustaba que tu papá o tu mamá me leas porque el tono y eso era diferente. Entonces papá dice, a ver, no, tú vas a leer porque tienes que repasar la lectura de esta manera. ¿Que eso tiene un beneficio? ¿Es negativo? ¿Cómo podemos entender esta parte? Porque es cierto, los niños tienen que repasar la lectura, pero ¿otro espacio será el destinado para eso? A ver, podría decir que sí, que no. Ya. Voy a decir los sís. Voy a decir los sís. Creo que cuando estás en ese momento de la lectura, tiene que sentirse que es un momento de disfrute conjunto, ¿ya? Ajá. Que tanto el papá como el niño están disfrutando de leer. Y entonces, en ese momento que estoy disfrutando, va a haber palabras que me va a gustar escuchar, cómo lo lee mi hijo. ¿Ya? Entonces podríamos decirle, mira, había una vez este árbol gigante, era un gran roble, y en este se posaba ¿qué dirá aquí? ¿Qué será? Y entonces muestras la imagen, muestras ¿cómo se llama la palabra? Y el niño va a hacerlo de manera espontánea. Entonces no lo vas a obligar a que lea, sino que lo vas a incitar, a promover, que descubra el sentido de las palabras, de la historia que va a continuar. Entonces creo que sí, si se lo hace como con esa intención, y no si es que es como una imposición. No, tienes que leer porque tu maestra te dijo, porque todavía no consolidas estos sonidos, porque lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí, si lo aprovechamos como un momento de intercambio, y no si es que va a ser como una imposición. Definitivamente no. Y podemos intercalar también, ¿no es cierto? Esos espacios en donde le digamos, bueno, ahora vas a leer tú, pero estos otros espacios donde ahora yo te cuento el cuento, como a ti te gusta que te cuente y demás. Completamente, te lo voy a contar completamente, y lo voy a grabar y te lo voy a mandar en mensajes y vamos a hacer juntos un video. Es decir, tampoco como rechazar
todas las otras herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para favorecer esta práctica de la lectura de los cuentos, ¿no? Mucho más ahora que necesitamos de la tecnología, que la tecnología nos sirve y que está para nuestro servicio, ¿no? Entonces, sí, ahora pensando un poco en el tema del libro como tal, te decía, para los bebés no es solamente importante que sea esto un libro que tenga muchos colores, muchos sonidos, que se prendan luces, etcétera, porque no estamos haciendo una función de ayudarle a leer el libro, de entender las palabras, de escuchar, sino que el libro le está proveyendo tantos estímulos, que no logra discernir a qué va a concentrarse. Eso un poco cuando son bebés. Igual esto va a seguir cambiando cuando vamos escogiendo un libro apropiado para nuestros pequeños. Y esa era justo la pregunta. ¿Cómo escoger ese libro? Porque, claro, la gente va a veces a las librerías, pero a veces también en la calle, en ciertos lugares, a veces en el bus inclusive, ¿no es cierto? Se suben las personas y te dicen, a ver, le vendo estos cuentos para sus niños y demás. ¿Cómo saber primero el material, como tú decías, que tendría que ser más apropiado para cada niño, y también el contenido? Es decir, ¿qué tipo de información tiene que tener este cuento, este libro, de acuerdo a las edades, para que los niños se vayan involucrando y motivando en ese proceso de la lectura? Ya, a ver, como características generales te podría decir, en lo físico, que sea un libro que lo puedan manipular en función de la edad. Entonces, si son más pequeños, van a necesitar que sean hojas mucho más gruesas, que sean más vistosos, más grandes. Pero a medida que los niños van creciendo, ya pueden tener otro tipo de material, porque van a poderlo hacer de manera autónoma, van a poderlo hojear de manera autónoma. De ahí otro criterio importante, pienso que no deben ser libros que te estén acompañando de muchos ruidos, de demasiados estímulos como tal, porque esto no te ayuda a concentrar la atención exclusivamente en el material. Y como último punto desde lo físico es que sea llamativo, ¿sí? Ahora, cuando son pequeñitos, a los pequeños les gustan mucho libros con ilustraciones. Con ilustraciones, especialmente en la edad de entre los 3 a los 6 años, estas ilustraciones que les gusta son ilustraciones que sean de personas, que tenga, por ejemplo, el perrito, pero se le ve rasgos humanos, justamente porque están en esta edad de la imaginación, de la fantasía, en donde van otorgando ciertas características a los objetos, por esta fase de animismo, ¿no? En donde ellos buscan que el objeto con el que están tenga relación con ellos. Eso sería un punto importante. Otro punto importante es que la historia que se va a narrar sea una historia, cuando son pequeñitos, que tenga como cierta secuencia. Entonces, esta secuencia se va a ir repitiendo con otros personajes. Y el niño va a ser capaz de predecir qué es lo que va a pasar después. Entonces, no sé, viene el gato y topa el foco y no alcanza. Y viene después entonces el perro que le topa al gato para que alcance el foco y no alcanza. Entonces, se van incluyendo en la historia estos personajes, ¿sí? Entonces, para el niño le resulta súper predecible. Y también otro tipo de historias en donde van narrando cosas como de lo cotidiano, de lo que está al alcance para ellos de entender. Y obviamente en esta búsqueda los papás también tenemos que involucrarnos muchísimo, porque vamos a tener que buscar algo que me guste a mí leer. Entonces, no solamente leemos cuentos, ¿sí? No solamente leemos cuentos, podemos leer poemas, podemos leer rimas, podemos tener acceso a narrar una historia con movimientos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el padre también va tomando un rol súper activo de ver qué tipo de historia quiere contar y para qué quiere contar. ¿Y es factible que estos cuentos
tengan la posibilidad, por ejemplo, de que ellos puedan pintar en un momento determinado cuando ya son más grandecitos, porque como tú bien dices, claro, en esta etapa del animismo, cuando ellos le atribuyen vida, ¿no es cierto?, a los personajes y esta imaginación que se va desarrollando, es como, pero yo quiero también pintarle a este personaje, o yo quiero también darle color de esa imaginación, o sea, plasmarle en lo escrito. ¿Es posible hacer eso también o Sí, como que dividir los espacios? Sí, y de hecho hay muchísimos materiales de editoriales muy bonitas como Santillana, ya le estoy diciendo, pero, pero ellos tienen justamente los libros con actividades de apoyo, ¿no? Y estas actividades de apoyo te permiten también mirar, observar, ver cómo tu niño ha ido entendiendo o no la historia. Poco a poco pienso que es súper importante que las historias se vayan complejizando, ¿no? Y que puedan ir teniendo ya acceso a novelas cortas. Y las novelas cortas para un niño entre 7 y sus 8 años le van a permitir mantenerse enganchado con el libro. Igual que pasa en las otras etapas. ¿Por qué digo enganchado? Porque es como un comentario común que le contaste un cuento en especial a tu hijo y ese cuento lo repite, pide que lo repitas con muchísima frecuencia. Pero esta práctica de pedir se le repita, que se le repita la historia con frecuencia, es porque el niño va comenzando a entender y comprender el sentido de la historia, hasta que finalmente logra integrarla completamente la historia en su ser, ¿no? Y logra entender todo lo que va pasando. Entonces, lo mismo va a pasar cuando comienzas a leerles novelas cortas, porque se mantiene enganchado en la historia y va a lograr ir uniendo todas las partes que van conformando la trama, ¿no? Como tal. Entonces, eso es súper bonito y hay que animarse también uno a explorar, ¿no? A explorar esta parte de cómo leer, qué leer y para qué leer a los hijos. Pero, ¿para qué leer? Ahí yo diría, ¿para qué leer? ¿Por qué leemos? ¿Por qué leemos? Yo creo que leemos, primero deberíamos leer por gusto. Debemos leer porque ese gusto de leer me permite también tener unas relaciones con mis hijos, yo con los niños a los que les estoy leyendo. Y estas relaciones son relaciones afectivas, son relaciones recíprocas, en donde vamos recibiendo y dando, intercambiando nuestras ideas. También leemos, o por qué también es importante leer a los niños, porque vamos a desarrollar el lenguaje, porque vamos a desarrollar habilidades cognitivas como memoria, atención, concentración, porque logramos que los pequeños puedan ir aprendiendo a resolver problemas, a tomar decisiones, a encontrar otro tipo de respuestas a situaciones que ellos también se ven expuestos. Entonces la lectura tiene un gran potencial, Y después de esto va a tener repercusiones súper interesantes en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje. Y Yani, en realidad es tan interesante cuando yo te invitaba, ¿no es cierto? Y proponíamos este tema de hablar desde la crianza respetuosa y tú me decías, bueno, usemos la lectura también como un propósito en este sentido. Hoy va tomando como forma lo que mencionábamos, el hecho de decir que trabajamos desde la idea de que el niño disfrute, de que el niño se sienta a gusto con lo que está haciendo, de formar ese nexo afectivo importante con su familia, de sentirse protagonista frente a algo. Creo que son aspectos fundamentales para ayudar a ese desarrollo que nosotros esperamos de los niños, ¿no es cierto? A veces los padres dicen, bueno, yo quiero un niño feliz, un niño sin, que no sufra, que no tenga complicaciones, un poco cosas
idealistas, ¿no es cierto? Pero cómo las vamos aterrizando, pueden ser algunos aspectos que tienen relación con el centrarnos en el niño y con el atender a esas necesidades específicas que ellos van teniendo y también no desvincularles de la realidad, del contexto que ellos viven, ¿verdad? De la tecnología, como tú decías, pero ir conciliando esos aspectos y hacerles sentir en este mundo que les da la posibilidad de la lectura, del cuento y también del interactuar con otras personas. Yani, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado ahora, por haber compartido este espacio tan lindo con nosotros. Yo creo que el hablar de niños siempre nos gusta, siempre nos llama la atención y les interesa a los padres también que están preocupados siempre en desarrollar este trabajo con sus hijos. Gracias nuevamente y a ustedes también, amigos televidentes, agradecerles por acompañarnos semana a semana en Psicolife, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife DC, también mirar a través de este programa, compartir con aquellos papás que tal vez no lo pudieron mirar ahora, pero que están ansiosos por acompañar a sus hijos en esa aventura que es crecer, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife